los estudios. Hace aproximadamente un mes nos contactamos con él a partir de una publicación, puesto que una destacada paciente participando del carnaval, realmente motivo de elogios, recomendaciones y por qué no de efecto multiplicador de ocuparnos de nosotros, de cuidarnos, de hacer gimnasia. Me refiero al caso de Zulema, que hablábamos por su participación en el carnaval, y la comunicación en aquel momento con el doctor Jorge Chemes, quien desde la capital provincial, bueno, la había elogiado y había motivado ese encuentro. Hoy tenemos el gusto de tenerlo en el piso, doctor. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias por hacer ese encuentro, que la comunicación la otra vez salió un poco fallida, se escuchaba mal. Bueno, y qué lindo, ¿no? Porque el disparador fue una paciente que se destaca con su dedicación, con el esfuerzo, con la superación, y que sirva eso también de alguna manera de ejemplo para tantos otros, ¿no? Y eso era el disparador, y que hoy nos encuentra aquí también, porque bueno, tiene una especialidad en la que por allí muchas veces no vamos, como hablamos, a tiempo, ¿no? Y el reuma avanza, vienen los problemas, vienen los dolores, así que de esto que queríamos aprovechar este momento, entonces ya para ir específicamente a lo profesional, las recomendaciones, las indicaciones. ¿Cuándo debemos visitarlo al doctor Jorge Chemes? Bueno, al reumatólogo que sea, pero el tema es que la mayoría de las personas recurrimos al especialista cuando ya tenemos el problema desarrollado y avanzado. O sea, no podemos caminar, nos duele la rodilla, ya casi no caminamos, se nos inflama, o se nos duelen las manos y nos inflama. Bueno, yo creo que a veces es un poquito tarde. O sea, la idea siempre es cuando el problema comienza, cuando comienzo con el dolor crónico en la rodilla, cuando comienzo con el dolor en las manos, cuando empiezo a perder altura porque ya me estoy poniendo osteoporótico, ¿no? Las vértebras se empiezan a aplastar. Digamos, la idea siempre es la etapa precoz. Es muy difícil en reumatología la etapa precoz, pero sí es interesante cuando usted tiene a alguien un antecedente familiar, por ejemplo. Sí. No siento nada, pero mi mamá tiene artritis reumatoidea, mi madre tiene lupus, mi hermana tiene lupus. Ahí ya sería una manera de prevenir. O mujer menopáusica, o sea, luego de la menopausia, 50 años, 55, una consulta precoz para saber cómo están sus huesos. Sí. O sea que hay llamados para la prevención. Muchos, sí. Quizás no tanto como, por ejemplo, vamos a paragonar con la artritis, con la presión alta. Las personas a veces consultan al cardiólogo cuando la presión les da dolor de cabeza o mareos, pero la presión a lo mejor estuvo alta varios años y no se dieron cuenta. Acá pasa lo mismo. Cuando la enfermedad ya está muy inflamada las manos o cuando ya no podemos caminar es porque ya lleva años la enfermedad. Y encima hay otras que son silenciosas, como la osteoporosis, que se entera la persona cuando tiene la fractura. Y antes no se dio cuenta. O sea, esos serían tarde. La fractura, ya toda la mano deformada o ya no puedo caminar, eso es tarde. Sí, y en el caso de, hacía una referencia más a lo femenino, ¿no? Sí. En el caso del hombre, ¿en qué momento puede ser recomendable esa consulta precoz? Bien. En el caso del hombre, las enfermedades reumáticas, las inflamatorias, como la que hablamos de Zulema, son una enfermedad más frecuente de mujeres, que no significa que no haya hombres. Sí. Pero en el caso del hombre sería tener una madre o un hermano con una artritis, por ejemplo, o con una artritis reumatoidea, o una persona que tenga psoriasis, que eso es esa enfermedad de la piel que produce como una caspa y un enrojecimiento en la piel. Eso sería también un motivo para prevenir. Otra cosa, tengo el ácido úrico alto, aunque no tenga el ataque de gota, ese es otro motivo. El otro tema, el varón en general, la mayoría son reacios, o sea, hacen deporte hasta los 30, 35 años y después disminuye la cantidad de varones que hacen deporte. En cambio, la mujer es al revés, la mujer va creciendo y luego de la maternidad es probable que se sume a otras actividades deportivas. Entonces yo creo que lo importante también es ¿qué actividad deportiva para cada edad? Exacto. ¿No es cierto? Porque yo veo personas que no hacen nada durante 10 días y se van a jugar un partido de fútbol y terminan con una lesión ligamentaria, que no es una consulta para el reumatólogo, pero sí a la larga, porque una lesión ligamentaria crónica va a llevar a la artrosis. ¿No? ¿Cómo se va esto con caquete? Usted habla justamente de la actividad física. Hay mucho auge en lo que es el trote, el correr. Sí. ¿En definitiva es bueno para los años?
Bueno, muy buena pregunta. En realidad, la actividad física, siempre antes de hacer algo físico hay que consultar. Claro. ¿Estoy preparado cardiológicamente para hacerlo? ¿Están mis articulaciones y mis huesos preparados? Porque guarda que uno puede empezar con mucho entusiasmo y a lo mejor a los 10 días ya deja porque empieza a tener un dolor, que es lo que le pasa a mucha gente. Entonces, la idea siempre sería hacer una consulta una sola vez, que el traumatólogo te diga si tus articulaciones están bien, podés hacerlo. O fíjate, tenés pie plano, si vas a caminar o a trotar una plantilla, ¿no? O, por ejemplo, diga, mira, yo te estoy viendo que estás perdiendo altura, probablemente tengas osteoporosis, cuidado con la correr, entonces sí podés hacer natación, pilates, o caminatas, o bicicleta fija. Y en el varón, lo que yo también estoy viendo, y en la mujer, bueno, pero como digo, están perdiendo masa muscular, la población está perdiendo masa muscular. La pandemia fue un desastre en cuanto a perder masa muscular. Las personas que pierden masa muscular, que pierden músculo, se caen más frecuentemente. Cuanto más grandes, más se caen. Claro. ¿Ven cuánto podemos hacer de medicina preventiva? Muchísimo podemos hacer. Sí. Apuntamos mucho a la prevención y a los controles precoces, pero bueno, cuando ya está y cuando lamentablemente hay que trabajar en consecuencia de... también tenemos opciones de superar las dolencias. Totalmente. Hoy en día la ventaja que hay en casi todas las enfermedades reumáticas, no en todas, hablemos de las que más tratamientos tienen exitosos: lupus, fibromialgia, artritis reumatoidea, artritis psoriásica. Hay muy buenos tratamientos actualmente. No digo que sean lo ideal, porque lo ideal sería la cura, pero en la mayoría de las son enfermedades crónicas, ¿no es cierto? En la osteoporosis hay medicamentos maravillosos que evitan la fractura. Quizás donde peor estamos posicionados los médicos es en la artrosis. Por eso yo hago hincapié en la prevención, porque no hay un medicamento mágico que usted diga, me solucionó el problema. Es mentira, no existe. Y hay mucha publicidad encubierta. Por las redes sociales. Por las redes sociales que hay venden medicamentos mágicos, por favor, nada que ver. Totalmente, y son caros encima. Entonces, la gente consume cosas que le venden las redes sociales y que en realidad es un negocio, pero no es salud. Claro. Y eso pasa cada vez más. Por eso es importante la medicina preventiva. Y cuando ya tenemos la enfermedad como plantea, ya hay que accionar, pero no tarde. Yo lo que veo es que las consultas que me vienen son muy tardías. Doctor, así como las mujeres hacemos el control mamario, el control ginecológico, ¿es importante hacer con el reumatólogo una consulta al año? No es necesario una consulta al año, pero sí es necesario una consulta. Bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que una mujer tenga una menopausia a los 50, ¿no es cierto? Usted sabe que después de la menopausia se empieza a perder calidad de hueso y aumenta a la larga incidencia de fractura. Bueno, ese es el momento para prevenir, no cuando ya tengo la fractura. Sí. En el caso de una persona que tiene excedido de peso, vamos a poner un varón o una mujer que mide 1,65 m, una mujer con 1,65 m y pesa 80 kilos. Peligro la rodilla. Peligro los pies que se aplanan. Varón, 1,80 m y pesa 100 kilos. Peligro la rodilla. Peligro los tobillos. O sea, hay maneras de saber con una consulta, decir, mira, vos tenés que cuidarte con esto, con esto, con esto. Si sos mujer, si sos hombre, ¿qué edad a qué edad? Porque uno cree que las enfermedades reumáticas son de personas ancianas. No. Claro. Yo tengo chicos, yo atiendo mayores de 13 años, pero digo, tengo chicos de 13, de 15, de 20, o sea, no es una edad. Eso le quería consultar también sobre la experiencia, el campo de trabajo realmente, que se va conociendo, que se va viendo en los tiempos que corren. Nos habló de la pandemia y todo lo que eso ocasionó negativamente. Y luego en líneas generales, ¿cómo continuamos? Y la alimentación, ¿tiene mucho que ver con todo esto también? Muchísimo. Lo que pasa es que, como le digo, en la consulta uno abarca, observa al paciente, lo revisa, lo mira y dice, este paciente tiene tal. Entonces uno indica, actividad física, ¿cuál? Individualizado. Porque ese es el otro problema. Ejercicios para todos. Claro. No es y ejercicio no todos para pueden todos. hacerlo. No todos lo pueden hacer, porque a lo mejor uno puede correr, pero el otro puede andar en bici o el otro puede nadar, pero no todo es lo mismo. Cuidado con eso. Exacto. La otra cosa, la alimentación. Hay muchas dietas en boga. Vio que unos que nosotros tenemos un poquito más de años, sabemos que han pasado 800 millones de dietas. Hablando de la magia, y la magia no existe en Exactamente. Entonces digo, bueno, la dieta lo que tiene que hacer es algo razonable. A ver, ¿usted le gusta comer pan? Bueno, coma pan, pero ¿qué cantidad de pan? ¿Le gusta comer
salame, que yo. Bueno, vemos cuánto, veamos cómo está el peso. Hay mucha intolerancia a la leche hoy en día, entonces, bueno, por ahí uno indica más las deslactosadas, que acá hay una fábrica que la produce y de muy buena calidad. Entonces digo, consumamos productos, pero por ahí la gente dice, a mí la leche me cae mal. Y bueno, cae mal porque tiene lactosa, entonces consuma las deslactosadas. Un tema muy importante, y lo interrumpo acá 2 minutitos. Sí. Habló de la leche. Sí. ¿Es importante seguir consumiendo leche a toda edad? Sí, es una muy buena pregunta porque uno sí debería consumir leche a toda edad. El problema es que cada vez hay más intolerancia a la lactosa. Gente que toma leche y se hincha. Sí. Gente que, bueno, tiene muchos problemas, la pasa mal. Entonces, yo digo, esa persona lo que tiene que hacer es pasarse a la cero lactosa. Sí. Que creo que la empresa de acá, Sí. la empresa acá tiene Son cero muy lactosa. buenas, sí. Sí, son buenas. Por otro lado, creo que también, yo siempre le recomiendo a las personas, esto es una cosa muy personal, que si quieren bajar de peso, siempre como primer plato consuman una ensalada. Invierno o verano, cuanto más colores tenga la ensalada, mejor. Repollo morado, zanahoria que es naranja, tomate que es rojo, achicoria o rúcula que es verde. Sí. Digo, eso de primer plato. Y luego, si es que no tiene un colon irritable, Claro. porque si tiene un colon irritable la va a pasar mal. Sí. ¿Vio cómo todo es así? Sí, todo va Es enganchado. complejo, Sí, claro. sí. Doctor, hay consultas. Una de ellas, ¿con qué asiduidad viene a Nogoyá? ¿Dónde atiende? Porque, bueno, ya tenemos ahí potenciales pacientes también que nos Bien. están preguntando. Yo en realidad reconozco que vengo poco a Nogoyá, vengo una vez cada 2 meses y me quedo un día y medio. Pero lo importante, lo que pasa es que nuestra patología es crónica, entonces no necesita una consulta tan precoz. Uno no necesita ver al paciente como el cardiólogo que Claro. Tan seguido. tan claro. seguido. Realmente Bien. uno le da la medicación y lo controla 60 días. Sí. Pero esa es la frecuencia, sí, Bien. en el sanatorio Urquiza. El Sanatorio Solamente, Urquiza. ¿le puedo preguntar Bueno, algo sí. más? ¿Solamente se trata con corticoides o también hay otro tipo de medicación? Hay muchísima medicación. ¿Me da el pie para hablar del corticoide Sí. un segundo? Sí. El corticoide tiene mala fama. Sí. Y tiene mala fama por culpa de médicos que no lo saben usar. Ahí está. ¿Y por qué? Porque el corticoide es bueno cuando usted lo necesita y es malo cuando lo deja de necesitar. Bien. Ah. Es malo cuando toma altas dosis y es bueno cuando toma bajas dosis. Depende del paciente, depende de la situación. Pero ¿qué problema yo tengo, por ejemplo? Le doy un ejemplo. Paciente que viene con una artritis reumatoidea, el paciente no se puede mover, usted le da la medicación para frenar y tarda 60, 90, 120 días en actuar. ¿Usted qué dice? Le doy corticoide para que el paciente se pueda mover. A veces los pacientes desaparecen de la consulta Claro. y se siguen tomando la dosis de corticoide un año y medio, Ahí hasta está. 5 años. Ah. Si yo estaba bien, ¿para qué lo voy a ver? Pero le digo, señor, esto fue un tratamiento provisorio. Como verá, hay Sí. muchas cosas en juego y por eso lo bueno puede ser bueno o malo, Claro. dependiendo. Dependiendo de un tiempo. Muy bien, realmente muy ilustrativo, le agradecemos mucho. ¿Cuándo está regresando? ¿Se queda mañana? Me quedo mañana a la mañana, pero ya regreso luego en el mes de mayo. Por las dudas, ¿mañana a la mañana le queda algún turno? ¿Algún lugar? O sea, si es una urgencia, sí. Sí, bien. Bien, por las dudas porque nos estaban preguntando, así que consulten en el Sanatorio Urquiza, por favor. Gracias. Le agradecemos enormemente la disposición que ha tenido, lo ilustrativo, lo claro realmente que nos ha brindado y que le vaya muy bien. Hasta Bueno, gracias cualquier por la momento. invitación. Lo volveremos a consultar Y en a mí algún me momento. encanta, así que lo hago con un placer porque soy docente de alma, así que... Bien. Gran gusto. Gracias, Bueno, doctor. quienes quieran consultar entonces en Sanatorio Urquiza por el doctor Jorge Chemes. Bueno,